Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad universitaria y ciudadanos en general. En esta tercera jornada de nuestro ciclo de videoconferencias formativas, tenemos la presencia del doctor José Héctor Livia Segovia, un destacado profesional quien versará sobre la salud mental y consecuencias del hostigamiento y acoso sexual. El doctor José Livia Segovia es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Igualmente es doctor en Psicología y magíster en Psicología Clínica. Tiene estudios en segunda especialidad referidos a problemas de aprendizaje, otorgado por la Universidad Mayor de San Marcos, y estadística e investigación a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Un conjunto de diplomados de especialidad en distintas universidades, además de ser catedrático principal de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ser editor de la revista peruana de psicometría Cátedra Villarreal y miembro del comité editorial de la revista Psicología de reflexión y crítica de la Universidad de Porto Alegre, Brasil, entre otras. El doctor Livia Segovia tiene una destacada participación como investigador. A propósito de ello, cumple funciones de responsabilidad dentro del Vicerrectorado de Investigación, por lo cual nos preciamos mucho en esta tarde de escuchar su conferencia. Con ustedes, el doctor José Livia Segovia. Muchas gracias, doctor Luis Matos Zúñiga, por la invitación a este ciclo de videoconferencias formativas que lo han denominado Conociendo y Articulando para prevenir, atender y remediar estos temas con los cuales debemos trabajar muchísimo. Permítame, por favor, compartir mi pantalla y dar inicio a la sesión. Bien, la conferencia entonces que gentilmente me ha invitado se denomina Salud Mental y Consecuencias del Hostigamiento y Acoso Sexual. Y hace ya un buen tiempo no estoy en la práctica clínica, como han señalado, estoy más en la gestión, pero he tenido experiencia en ciertos establecimientos de salud del Ministerio de Salud, sobre todo fundamentalmente ligado a lo que es la violencia familiar, y en mi calidad de decano hace unos años tuve la oportunidad de hacer la referencia de dos denuncias de hostigamiento sexual, uno generado por un compañero hacia un estudiante y de un docente hacia un estudiante. Entonces, en alguna medida puedo señalar que he vivido esta experiencia nada satisfactoria, donde uno ve el sufrimiento psicológico que la persona tiene que afrontar a raíz de que padece esta situación. Entonces, esta tarde veremos ligeramente, rápidamente, el marco del hostigamiento sexual, que en otras conferencias ya lo han profundizado, entender lo que hoy día es la salud mental y fundamentalmente el tema central que me han invitado, que son las consecuencias. Y estas consecuencias lo haré desde la revisión bibliográfica, utilizando fundamentalmente algunos estudios de metaanálisis que nos permiten llegar a algunas conclusiones, y fundamentalmente recomendar que en el país tenemos que hacer mucha investigación para poder establecer diagnósticos, perfiles, abordajes de intervención y sobre todo establecer la magnitud del problema. No cabe duda que el hostigamiento, el acoso, el abuso tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la primera generación de los derechos que están ligados a los derechos civiles, que hacen referencia a la igualdad. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona, todo ser humano, nace libre, igual en dignidad y derechos. Y por lo tanto, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración,
donde no debe haber distinción alguna por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Por lo tanto, la violencia en general y fundamentalmente la violencia de género que estamos viviendo con mucha estadística y a diario en los medios de comunicación en nuestro país, es en primer lugar un problema de derechos humanos. Y al respecto han habido muchos eventos, muchas reuniones para poder poner en evidencia esta situación, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el año 66, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también hecho en ese mismo año, o la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra las Mujeres en el año 67, y una convención muy importante de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, celebrada en el año 79, en la cual con claridad define la discriminación contra la mujer y lo señala como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Y eso marcó un aspecto muy importante, pero no era suficiente. Por eso se desarrolló la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en el año 95, y cuyo resultado fue la Plataforma de Acción de Beijing, un aspecto muy importante. También en el ámbito latinoamericano se ha realizado la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como se denominó la Convención de Belén en Pará, en Brasil, el año 94, en la cual pues también reafirma los derechos protegidos como el de la integridad física, psíquica y moral, la seguridad personal, la dignidad, la vida libre de la violencia, y insta a los estados a adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Y también destacar la 11ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, patrocinado por CEPAL y las Naciones Unidas el año 2010. Entonces, como un país que tiene un Estado de Derecho, como un país que adopta los acuerdos internacionales, entonces tenemos que enfrentar esta situación y en lo que toca hoy día hacer una reflexión de las consecuencias de estas situaciones de violencia hacia la mujer y hacia cualquier persona y cómo esto se afecta o repercute en la salud mental. Y no cabe duda que otro elemento importante está ligado a los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente en el quinto de esos objetivos que asumieron los Estados miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, en la cual busca o apunta o recomienda que se tiene que lograr la igualdad entre los géneros, definiendo como primera meta poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. Entonces, como país, como ciudadanos, tenemos que hacer los esfuerzos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente en el quinto de los objetivos. Y producto de estas convenciones, producto de estos acuerdos y producto de diversas investigaciones, entonces hoy ya tenemos un conjunto de términos que nuestros legisladores lo han establecido en decretos leyes, en decretos supremos, en diversa normatividad. Y de ahí tenemos, por ejemplo, el concepto de hostigamiento, que en el decreto ley 1410 establece pues como una forma de violencia que se origina a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, ¿no? Es un concepto importante, no deseada por la persona contra la que se dirige y que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. Y en estos casos, hoy día, la norma lo establece, no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Y eso es un aspecto muy importante. O también pueden revisar ustedes, ver el concepto de acoso, de chantaje, de abuso, de violación o de violencia, que lo destaca también
La Organización Mundial de la Salud, cuando lo define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno de desarrollo o privaciones. Y este es entonces el escenario de la violencia, el escenario en el cual se dan las violaciones a los derechos humanos, la violación sexual, el abuso, el chantaje, el acoso o el hostigamiento. Y no cabe duda que vamos a ver una serie de estudios de cuáles son las consecuencias. Hay consecuencias, lógicamente, físicas, dependiendo la magnitud de los hechos o cómo transcurran los hechos. Efectos psicológicos, ¿no? Que van a afectar, pues, a la persona en su proceso de desarrollo personal, en su proceso educativo o también en el ámbito laboral. En términos generales, como una primera ya aproximación, los estudios señalan de que una de las consecuencias es el estrés que genera el haber pasado por estas experiencias totalmente dañinas para la salud mental. No solamente el estrés, sino también reacciones de ansiedad, ¿no? Reacciones de depresión, de un estado de frustración, de impotencia, que también van a traer trastornos en el sueño, como es el insomnio, una afectación de la autoestima. Algunas personas, vamos a ver más adelante, pueden tener una conducta reactiva ligado a ideación suicida o llegar hasta el suicidio. Lógicamente se afecta también las relaciones sociales, se da un aislamiento y el autismo sea en el ámbito educativo o en el ámbito laboral. Entonces son consecuencias indudablemente que nos dan a conocer de cómo se afecta la salud mental de las personas. Y no cabe duda que también van a generar una tensión en la institución, sea en el ámbito educativo o en el ámbito laboral, ¿no? El clima del aula se veía afectado, el clima de la facultad se veía afectada, ¿no? Y cuando particularmente a mí me ha tocado denunciar, entonces uno ya está a la expectativa, tiene que buscar dar la seguridad y toda una serie de elementos que se ven afectados por esta situación, ¿no? Lo cual va a generar inclusive un clima intimidante, incómodo, inseguro para las víctimas como para la comunidad y también para los que tenemos o en ese momento tenemos una responsabilidad de proteger a la persona que está sufriendo esta situación. Entonces, esto afecta el derecho a la vida, a los derechos humanos, como hemos estado haciendo en el planteamiento, afecta la integridad física y psicológica y vamos a ver cómo hay reacciones psicológicas que pueden repercutir de por vida en la persona. Es una afectación a la libertad sexual, a una vida libre de violencia con la cual vamos a terminar con reflexiones para la educación en la vida universitaria y no cabe duda al trabajo. Entonces, ya me voy adelantando algunas consecuencias. Hay una guía muy interesante sobre hostigamiento sexual desarrollada por el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, ¿no? Que señala pues que la violencia o el hostigamiento se ha ido incrementando, ¿no? Y que va a generar pues una repercusión en el capital humano, ¿no? Como ya señalábamos, a afectar el clima laboral, va a afectar lógicamente la comunicación, ¿no? Va a repercutir también en el riesgo de perder el trabajo, ¿no? Alteran las normas, la disciplina, puede generar incremento de accidentes en el lugar de trabajo. La persona está muy preocupada por la situación que vive y eso puede hacer que descuide su atención en ciertos elementos y sufrir inclusive accidentes o tener percances en el trayecto de su hogar al trabajo, ¿no? Y no, lógicamente también, como señala la guía, hay un impacto en el aspecto económico porque se tiene que rotar al recurso humano, se tiene que cambiar al estudiante del aula, darles protección. Un estudiante, recuerdo que se ausentó por varias semanas, la familia se moviliza, ¿no? Y hay gastos en procedimiento administrativo.
y distraer también algunos recursos, ¿no? Y personal para estar al tanto de alguna situación de mayor envergadura. Entonces, no cabe duda que tiene repercusiones significativas, como lo establece esta guía que muy bien ha esquematizado, ¿no? Repercusiones en lo físico como cefaleas, trastornos gastrointestinales, tensiones musculares, alergias, o sea, hay todas unas situaciones de somatizaciones o respuestas psicofisiológicas, como se llama en el ámbito de la psicopatología, ¿no? Depresión, que ya he señalado, ¿no? Puede haber reacciones de agresividad, ¿no? En los aspectos interpersonales también se ve afectada, dependiendo cómo se dé el soporte familiar. Algunas familias son muy críticas, pueden señalar en sus creencias irracionales a tal vez ese miembro de la familia qué cosa habrás hecho, qué te habrás insinuado, ¿no? Porque todavía hay una situación machista en nuestra cultura y puede eso afectar la comunicación y generar más tensión, mayor irritabilidad, y no cabe duda que va a tener repercusiones en la calidad de vida de las personas. Entonces, esta situación ha hecho que desde las entidades se establezca un marco normativo, y la ley universitaria 3220, ya en el artículo 5.16, dice que hay un principio que rige las universidades: el rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. Entonces, la ley universitaria lo consagra, y sobre eso también hay una serie de normativas que estoy seguro ya lo han ido tratando, como la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, hasta el Decreto Supremo 014-2019, que aprobó el reglamento de la Ley 27942 de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Pero también hay una política general desde el gobierno al 2021 por el Bicentenario, publicado el 24 de mayo del 2018, en la cual pues establece que esta política se establece en 5 ejes, ¿no? Ligados a lo que es la integridad, la lucha contra la corrupción, fortalecer la institucionalidad, el crecimiento económico, la descentralización, pero hay un punto 4 muy importante: el desarrollo social y bienestar de la población. Y en ese desarrollo social y bienestar de la población, el 4.6 dice promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia. Por lo tanto, es una política general de gobierno del Estado peruano al 2021, al próximo año, que todos tenemos que hacer el esfuerzo porque tengamos que cumplir. Y en este contexto, entonces, es que el Ministerio de Educación también ha establecido lineamientos contra el hostigamiento sexual en las universidades, ¿no? Sacó una resolución ministerial en la cual recomendaba a las universidades elaborar documentos normativos. Es así que nuestra universidad formó una comisión en 2018 para que establezca este aspecto normativo. Hay una resolución en la cual establece el reglamento para lo que es prevención e intervención en caso de hostigamiento sexual, y por lo tanto la Universidad Villarreal también está enmarcada en este proceso, y por eso este ciclo de conferencias que tan acertadamente está haciendo la Defensoría, ¿no? En este proceso, entonces, también se estableció un convenio de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional Federico Villarreal, que nuestra universidad ha tenido que cumplir al respecto, ¿no? Entonces, este es el contexto en la educación superior. No sé si estoy bien, ¿me están escuchando, por favor? Sí, perfectamente, doctor. Perfecto, muy bien, gracias. Continúo entonces. Entonces, estas reflexiones nos llevan a ver qué está pasando entonces en la educación superior, qué investigaciones tenemos al respecto. Smith y Duplessis dicen que las instituciones de educación superior se han convertido, según ellos señalan, en lugares poco seguros, donde la discriminación y la victimización por motivos sexuales parece ser una práctica recurrente. Entonces ellos están poniendo de manifiesto, ¿no? Esta situación que se da en la universidad y que ha estado oculta y que ahora se está poniendo en evidencia.
Y ellos señalan que en la universidad todavía hay una cultura machista. Dicen la universidad sigue siendo dominada por los hombres, los cuales ejercen este predominio a través de diversas formas, ¿no? De misoginia, de discriminación hacia las mujeres. Y no cabe duda que esto perjudica a docentes y estudiantes y genera una cultura negativa que limita el desarrollo profesional de las mujeres y en el avance de sus carreras universitarias. Esta es una primera reflexión, entonces. Y si uno en el país comienza a pensar, entonces, ¿cuánta investigación hay al respecto? Encontramos escasas investigaciones y creo que ahí nuestra Defensoría tiene un gran trabajo y que vamos a tener que conversar para que entre el Instituto Central de Gestión e Investigación y la Defensoría podríamos llevar a cabo unas investigaciones. Yo al finalizar esta conferencia daría algunos datos de una encuesta que realizamos ya hace un año en la Facultad de Psicología sobre maltrato, ¿no? Pero volviendo al tema, hay un trabajo exploratorio sobre hostigamiento sexual en mujeres y varones y la prevalencia de hostigamiento sexual en alguna ocasión a lo largo de la vida, o sea, una prevalencia vida, en los alumnos encuestados refieren un 32,8% que alguna vez en su vida han experimentado alguna situación de hostigamiento sexual. Más de una cuarta parte de la población universitaria entonces ha sufrido esta situación, ¿no? Y las situaciones de hostigamiento sexual, comentarios sobre algunas partes del cuerpo, el contacto físico, los comentarios sexuales son los que han predominado. Respecto a la prevalencia de hostigamiento sexual según sexo, más referidos a las mujeres, el lugar donde ocurrió en la universidad, por eso decía al inicio, es un tema oculto que tenemos que develarlo y hacer todo un programa de educación y cuando se detecte de sanción, ¿no? Y este es un elemento importante también en este estudio. La persona que ejerció el hostigamiento sexual en el último año, amigo, 34,5%, una persona extraña, 29,3%, y un familiar, 12,1%. Entonces, nos espera un gran trabajo educativo, ¿no? En la universidad, ¿no? Claro, esto de amigo no necesariamente implica un compañero de estudios, puede ser también que se haya generado en el vecindario, pero ya nos invita a poder identificar también cómo están los vínculos en este tema dentro de la universidad. Acá hay otra investigación interesante sobre percepción y actitudes frente al acoso sexual callejero en estudiantes mujeres en una universidad privada de medicina, en los pocos estudios que se han hecho aquí en el país. Y los estudiantes dicen que si bien el promedio refería que el acoso callejero se había limitado de algunas veces en el año pasado, todavía está presente a pesar que la norma hoy día es contundente al respecto, ¿no? Entonces tenemos que entender, aprender que esta forma de actuar, de acosar a las personas y sobre todo a las mujeres tiene que ser erradicada, ¿no? Y si ampliamos un poquito más el panorama, no solamente nos limitamos al tema sexual, porque también hay que tomarlo en cuenta, nos podríamos preguntar, ¿y cómo está el maltrato en general en los estudiantes universitarios? En este caso, dentro de los pocos estudios de CIA tenemos aquí maltrato del estudiante de medicina, cómo perciben los alumnos de los últimos años de la carrera, ¿no? Y vemos que no cabe duda, el maltrato se hace presente y esto implica que tenemos que hacer todo un programa educativo en contra de la cultura de la violencia y del maltrato. Por eso que el Ministerio de Educación también sacó una resolución ministerial el año pasado, porque estos aspectos tienen repercusiones en la salud mental, como ahora lo vamos a enfatizar, en lineamientos para el cuidado integral de la salud mental en las universidades, porque estos comportamientos inadecuados tienen que ver con la salud mental de las personas. Y entonces estamos comprometidos con el desarrollo del cuidado integral de la salud mental,
con hacer programas preventivos, con hacer una atención integral, y eso tiene que ver con la formación integral que hoy día establece la ley universitaria. Entonces, en este contexto que acabo de establecer, me voy a centrar ahora en el tema fundamental, prioritario, que es la razón de esta convocatoria, que es cómo repercute esta problemática en la salud mental de las personas que lo sufren, y dará algunos también aspectos en el victimario. Pero empecemos primero a entender cómo conceptualizamos la salud mental. Alberto Perales, un psiquiatra destacado, ¿no? Él decía que la salud mental es la fuerza energética más importante para el desarrollo de un país. Y si hay personas que sufren esta situación de hostigamiento, de acoso, de violencia en su sexualidad, y se afecta la salud mental, entonces esa fuerza energética importante para el desarrollo del país se va a ver afectada. Y hoy día entonces ya no se considera que la salud solamente es un hecho ligado a lo físico, sino la Organización Mundial de la Salud considera que la salud tiene tres componentes: el componente físico, el componente mental y el componente social. Por eso, cuando una persona ha sido víctima de estos aspectos, ya no solamente hay que reparar las consecuencias físicas, sino también las consecuencias mentales y psicosociales que se pueden generar en las personas. Entonces, hoy día la salud mental se considera como un estado de bienestar, como una situación que le debe permitir a las personas desarrollar todo su potencial, que sean capaces de superar el estrés natural que el vivir puede generar, que salud mental implica trabajar de una forma productiva, salud mental implica hacer aportaciones a su comunidad. Y si tenemos entonces un grupo de personas que ya están afectadas a su salud mental, no van a poder contribuir a la comunidad, no van a poder tener una vida productiva, ni van a poder enfrentar el estrés normal que la cotidianidad establece. Y entonces, para abordar la salud mental y ver las repercusiones, podríamos señalar dos contextos de la salud mental. La salud mental, como tradicionalmente se ha establecido como una enfermedad, que lógicamente en algunas personas que han sufrido estas situaciones se va a generar, ¿no? Que tiene una connotación más biológica que viene de la medicina, pero que eso no implica que haya sido, que no se dé a que haya sido superada, sino que también hay que tomarla en cuenta. Una concepción de salud mental como una aflicción personal o una incapacidad que algunas personas, dependiendo de su estado de vulnerabilidad, cuando son afectadas por hostigamiento o abuso, pueden desarrollar. Pero también, y esto lo dice la ley de salud mental en el país, en el Perú hay una ley de salud mental, cuando se habla de problemas de salud mental, se habla de un problema psicosocial y de trastornos mentales y del comportamiento. Entonces, la persona que es víctima de un hostigamiento, de un abuso sexual, de violencia sexual, va a tener repercusiones psicosociales y en algunos casos, dependiendo su capacidad de resiliencia, pueden desarrollar algunos trastornos mentales y del comportamiento. Pero hoy día también, dentro de la psicología, no solamente se ve la salud mental desde una óptica de la enfermedad, sino también del potencial, desde una óptica del bienestar. Por eso empecé definiendo la salud mental como un estado de bienestar, de desarrollo de potencialidades. Desde la psicología positiva se dice que no se debe ver solamente los aspectos de enfermedad, sino también de potencialidad en términos de empatía, potencialidad en términos de poder superar las dificultades, en términos de desarrollar nuestra competencia social, en términos de la felicidad, en términos de establecer vínculos amicales, en términos de la gratitud, del amor, del perdón, del optimismo, de la calidad de vida. Y no cabe duda que estos aspectos se ven afectados en las personas que sufren estas consecuencias. Entonces, desde este ámbito, la salud mental, desde un ámbito de la psicología positiva, de una salud mental positiva, no solamente como desajuste mental, implica es estar satisfechos consigo mismo. Y una persona
que es vulnerada en su integridad sexual, en su integridad física, psicológica, no se siente a veces satisfecha consigo misma. Va a depender de cómo sufre el fenómeno también, como lo vamos a ver. Salud mental desde el punto de vista positivo es sentirse bien con los demás y lógicamente una persona que ha sido víctima de esta situación a veces no se va a sentir bien en sus interrelaciones con los otros. Y salud mental desde el punto de vista positivo es satisfacer las demandas que la vida les presenta y como hemos visto, si ya se afecta el trabajo, si se afecta los estudios, entonces no va a poder satisfacer las demandas que le presenta la vida. Entonces, tenemos para abordar estas consecuencias de la salud mental una visión ligada al desajuste de la enfermedad, pero también una visión de la potencialidad. En ambos casos hay repercusiones, repercusiones en el bienestar emocional, en la satisfacción con la vida, en la capacidad empática, en la actitud prosocial, en el autocontrol, en la autonomía, ¿no? Y que se ve reflejado sobre todo en estudios internacionales y creo que ahí tenemos una gran tarea para poder evidenciar empíricamente lo que pasa con las personas que sufren hostigamiento o abuso sexual en nuestro país, ¿no? Y claro, cuando hablamos de salud mental, esta salud mental se ve afectada fundamentalmente en grupos vulnerables, ¿no? En familias de extrema pobreza o que sufren pobreza, con las personas que tienen salud crónica, pero un grupo vulnerable que se ve afectada son aquellas personas que han sufrido hostigamiento o abuso sexual o violencia sexual. Es un grupo vulnerable y que tenemos que darle todas las condiciones para poder ayudarlas, ¿no? A salir de la situación psicológica en la cual están viviendo. Y entonces aquí hay un modelo, se llama el modelo ecológico, que busca explicar estos fenómenos y que tenemos que tener en cuenta para hacer un programa promocional y preventivo también, y también de intervención, no cabe duda, ¿no? Fue desarrollado por Bronfenbrenner en su modelo ecológico, Heise lo estableció al ámbito de todo lo que es la violencia sexual y la OMS lo adoptó en el año 2003. Entonces, este modelo implica que en este contexto de víctima y victimario tenemos que tomar en cuenta las características del individuo, ¿no? Hay personas que actúan violentando a los demás en una situación a veces de consumo de alcohol. No siempre es así. Hay algunas situaciones que lo establecen de esa manera, se han dado de esa manera. Son personas dependientes emocionalmente, son impulsivas y un gran número han sido testigos de violencia en su niñez y eso lo adoptan como un patrón, ¿no? Entonces la carga histórica es muy importante. Las personas que sufren de esta situación de hostigamiento y abuso sexual, como ya lo hemos señalado, se afecta su autoestima. Hay una comunicación pobre en sus vínculos sociales, ¿no? Hay una carencia de afecto porque también el victimario selecciona a sus víctimas, ¿no? Sobre todo los que hacen hostigamiento. Y yo estoy recordando al estudiante que acudió en ese momento a mi despacho y yo le observo a ella, claro, por la situación que vivía, insegura, ansiosa, pero claro, en la experiencia que uno va teniendo, sin necesidad de haberla hecho una entrevista profesional, pero notaba que ella podría tener una personalidad introvertida, insegura, y entonces el victimario va observando, ¿no? en el escenario que él quiere actuar para poder inmediatamente atacar a estas personas, ¿no? Entonces hay ciertos factores de riesgo, no podemos generalizar, pero son ciertas situaciones que se dan, ¿no? Y bueno, hay factores de riesgo, no cabe en duda, como padres ausentes, abuso infantil, consumo de drogas, y también podemos ir viendo los factores familiares, que es el microsistema, podemos ir viendo el marco de la comunidad y el marco de la sociedad.
Y en el marco de la sociedad, esta cultura de violencia que vivimos, ¿no? Está ligado a las representaciones sociales, que es un concepto desarrollado por Moscovici, un psicólogo social belga, nacionalizado francés, que todos nosotros tenemos una representación sobre ciertos hechos sociales, ¿no? Entonces, los victimarios tienen sus creencias, ¿no? Y sobre eso actúan, ¿no? Y vulneran el derecho de los demás, ¿no? Creen que tienen toda la posibilidad de atacar a las otras personas, no respetando sus derechos, y proviene eso de la cultura machista y patriarcal que todavía tenemos en nuestro proceso histórico. Entonces, es bueno entender esos aspectos para ir viendo este fenómeno y las consecuencias en la salud mental. Hay un informe muy interesante, mundial, sobre la violencia y la salud, que sacó la Organización Mundial de la Salud, y de ello yo voy a señalar algunos estudios que ellos refieren. Dice que el comportamiento sexualmente violento, en varones sobre todo, se ha identificado, algunos estudios identifican, porque estas personas han presenciado escenas de violencia familiar y han tenido padres emocionalmente distantes y desatentos, ¿no? Claro, eso tendríamos que corroborarlo con estudios que efectuemos nosotros aquí en el Perú. Los estudios internacionales, algunos estudios señalan estos aspectos, que estas personas que violentan, ¿no? Sobre todo los varones, presenciaron escenas de violencia familiar y de haber tenido padres emocionalmente distantes y desatentos, ¿no? Hay otros elementos, pero yo quería destacar de este informe ese aspecto. Entonces, una vez que ocurre el hecho traumático, como ya hemos señalado, hay consecuencias psicológicas y sociales negativas, ¿no? Que pueden prolongarse a lo largo de la vida. Ahora vamos a ver una tipología producto de las situaciones traumáticas, ¿no? Y las víctimas pueden describir sentimientos de temor, ¿no? Porque se sienten vulneradas, se sienten afectadas, odio, ¿no? Rabia, vergüenza, puede generarse culpa, dependiendo lógicamente la personalidad y cómo interprete la situación de violencia que se ha dado, ¿no? Desvalorización, ¿no? Asco, tristeza, desconfianza, aislamiento, marginación y ansiedad. Entonces, esto es un aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta para entender todo el sufrimiento psicológico que tiene una persona que es vulnerada en sus derechos y que repercute lógicamente en su cotidianidad, ya que he tomado un estudio de Sosa del año 2019, de cuando hace entrevistas a profundidad en México, una entrevistada de parte del estudio dice lo siguiente: en mi colonia, o sea, para nosotros en mi barrio, varias que dicen que las obligan y que las agarran cuando están durmiendo, eso es ignorancia, porque por más que uno siente y no puedan, por más uno siente y no pueden agarrar a uno durmiendo, expresa ella. A mí eso me da miedo. A lo mejor también cuando mi esposo me dice de tener relaciones sexuales, le digo que sí para que ya no me vaya a hacer lo mismo. Lo dice Leti, de 48 años, en una unión libre, en una residencia urbana en condiciones de vida precarias. Cómo estas experiencias no permiten que la persona tenga esta libertad para decidir y para de repente, no de repente, sino tener toda su libertad y decir si no tiene deseo de tener vida sexual, así sea con su esposo, le diga que no y se sepa respetar, ¿no? Pero cómo estas situaciones de vivencia repercuten en su vida de pareja y dice ella, ¿no? A lo mejor también cuando mi esposo me dice de tener relaciones, le digo que sí para que no me vaya a hacer lo mismo. El miedo, ¿no? El temor. Entonces, no cabe duda que es un fenómeno complejo, multicausal. Los estudios son diversos, pero yo voy a presentar algunos trabajos metaanalíticos que nos pueden dar una idea de las consecuencias. Entonces, tenemos que hablar aquí
de lo que es el trauma psicológico. Hay un manual que los profesionales de salud mental, los psiquiatras, los psicólogos, los neurólogos, los trabajadores sociales, se usan o consultan cuando quieren ver los desajustes del comportamiento, y se llama Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. Hoy ya estamos en la versión 5, que lo saca la Asociación de Psiquiatría Americana, y define el trauma psicológico como cualquier situación en la cual una persona se ve expuesta a escenas de muerte real o inminente, lesiones físicas graves o de agresión sexual. O sea que cuando una persona sufre una agresión sexual, va a tener un trauma psicológico, ¿sí? O también puede ser que pueda mirar lo que están haciendo con otra persona, una niña que ve lo que hacen con su madre, ¿no es cierto?, por ejemplo, y va a generar un trauma psicológico. Hay otro manual que es la clasificación internacional de las enfermedades. Hoy ya va a salir la versión 11, generalmente usábamos la 10, ¿no?, en la cual conceptualiza el trauma psicológico como cualquier exposición a una situación estresante de naturaleza excepcionalmente amenazante, horrorizante, que probablemente producirá un malestar profundo en la mayoría de las personas. Entonces, las personas que están expuestas, sometidas a un hostigamiento sexual, a un abuso sexual, van a desarrollar un trauma psicológico. Ahora, en los estudios que se han hecho en general sobre el trauma psicológico, México es uno de los países que cuando encuestan a las personas, sí, el 80% dice que alguna vez en su vida ha sufrido un trauma psicológico, mientras Alemania el 20%. Y ahí ya podemos hacer algunas hipótesis. Claro, en términos generales, no necesariamente hablando de la agresión sexual, ¿no? Y que de estas experiencias estresantes en general, que puede ser la muerte de un ser querido, o un accidente, o un desastre natural que nos genera una experiencia traumática, el 14% desarrollará un trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Generalmente los traumas psicológicos en general van a dar secuelas psicopatológicas como cuáles, aparte del trastorno de estrés postraumático, depresión y trastornos de ansiedad, entre lo que la literatura establece con mayor frecuencia. Estamos hablando del trauma psicológico en general. ¿Y qué pasará cuando el trauma psicológico es producto de una agresión sexual? Y es lo que vamos a luego a establecer con algunas investigaciones. Entonces, cuando sufrimos un trauma psicológico, hay una respuesta natural a ese hecho, establecida por reacciones emocionales, cognitivas, físicas, interpersonales, ¿no? Entrar en un estado de shock, de terror, de irritabilidad, de rabia, dolor de cabeza, ¿no? Algunas personas tienen reacciones cognitivas, problemas de memoria, dificultad para concentrarse. Nuestros estudiantes que atraviesan esto ya no van a poder rendir bien sus exámenes, no van a poder llevar a cabo sus estudios, ¿no? Van a ser difíciles que tomen decisiones, problemas de memoria, va a disminuir la autoestima, esta capacidad de poder realizar algo que es la autoeficacia, de tener confianza en que podemos hacer las cosas, también se va a sentir afectado. Pensamientos de culpa, ¿no?, preocupación, ¿no?, reacciones físicas como fatiga, sobresaltos, exaltación, retraimiento social, alienación, ¿no?, desconfianza. Esto es una respuesta natural a un trauma psicológico en general. Y la pregunta es, si esto es en general, ¿cómo será cuando a uno le vulneran en su sexualidad, ¿no? Cuando a uno le quieren vulnerar en su integridad psicológica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas reacciones, ¿no? Y claro, los estudios señalan en general de que hay 4 tipos de respuestas, porque va a depender también de la estructura psicológica de la persona, ¿no? Entonces, hay un grupo resiliente, ¿sí?, que lógicamente hay una reacción natural, pero entran a un proceso de adaptación, van a continuar con sus rutinas familiares, laborales y sociales, ¿no?, con un mínimo nivel de perturbación. Claro, también va a depender la intensidad
va a depender las consecuencias, lógicamente, ¿no? Pero el grupo resiliente, ¿no?, es el que se recupera. Hay otro grupo, ¿no?, que entra un proceso que se llama de recuperación, que luego de un periodo de fuerte perturbación, al cabo de algunos meses, nuevamente van saliendo de la situación traumática. Hay otro grupo que se llama retardada, luego de varios meses de estar en una situación de crisis intensa, se recuperan, y hay otro grupo de personas ante un trauma psicológico que ya se da una situación crónica, donde hay un deterioro de la persona, del funcionamiento de la persona, y no se vuelve a recuperar. Miren el daño que ocasiona, ¿no? ¿Cuántos estudiantes que sufren este hostigamiento sexual o abuso sexual no regresan a la universidad y están marcados de por vida, ¿no? Y entonces, este es el trauma psicológico que produce y va a generar, no cabe duda, un daño psíquico, ¿no? Y los psicólogos forenses, los psiquiatras forenses, los profesionales de salud mental forenses, cuando hacen el peritaje o la evaluación psicológica, ¿no?, tienen que evaluar ese daño psíquico, que es difícil de evaluar, ¿no? Pero ya ellos tienen la experiencia para determinar, y eso es lo que a veces el juez o la autoridad busca o quiere saber, la repercusión, el impacto que ha tenido. Entonces, el daño psíquico es un suceso negativo que se vive de forma brusca, que va a generar un terror o una indefensión, ¿no?, y pone en peligro la integridad física o psicológica de la persona, dejando a la que es víctima una situación emocional que es capaz de afrontarlo con sus recursos psicológicos habituales. Bueno, podemos decir que hay daños menos intensos y daños intensos, y eso ya el profesional lo evalúa, y ese daño va a estar en función a las características de la persona, ¿no?, y lógicamente del soporte familiar y de la situación que haya vivido. Entonces, una agresión sexual genera un gran impacto psíquico, que es inmediato, ¿no?, al trauma, ¿no?, y que puede diferirse en el tiempo, y como decía, va a depender muchísimo de las características del estresor, como de todos los condicionantes preexistentes en la víctima, o sea, los factores de riesgo que tenga la persona que ha sufrido esta situación. Y para entender entonces las repercusiones, las consecuencias, acá tenemos unas personas, y la persona, desde el punto de vista psicológico, tiene procesos cognitivos. Estos procesos cognitivos tienen sus partecitas, como la inteligencia, como la atención, como la memoria, ¿no? Toda persona también tiene otros elementos, como los procesos afectivos, emocionales y sociales, que van a conformar lo que es la personalidad, y donde hay dos elementos que son fundamentales: la autoestima y las habilidades sociales. La pregunta que viene: ¿para qué sirve la cognición? Para aprender, para conocer, ¿no?, todo lo que nuestro medio, nuestro contexto nos brinda, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a la escuela, tenemos que desarrollar nuestros procesos cognitivos, se ponen en juego nuestros procesos cognitivos para poder aprender, ¿no?, y poder desarrollar las materias escolares, ¿no? Y para la personalidad, ¿para qué es útil? Para podernos adaptar a nuestro medio, ¿no?, para ajustarnos a nuestro medio, para poder desarrollar nuestro potencial, ¿no? Entonces, hablar de una salud psicológica y una salud mental implica desarrollar estas capacidades cognitivas y desarrollar nuestra personalidad. Y si no lo podemos hacer, dependiendo de las situaciones que vivamos, podemos desarrollar problemas psicosociales o aspectos psicopatológicos. Entonces, una persona que es víctima de hostigamiento sexual, de abuso sexual, de violencia sexual, va a tener un trauma, va a tener un daño psíquico que ya los expertos evalúan a nivel de sus procesos cognitivos
y en sus procesos afectivos, emocionales y sociales. Y hemos señalado hasta aquí que hay dos aspectos fundamentales: autoestima y habilidades sociales, y lógicamente, en la medida que la persona no pueda manejar sus defensas psicológicas, en la medida de que haya factores de riesgo, va a poder desencadenar ya problemas psicosociales y desajustes, trastornos mentales, problemas del comportamiento o aspectos psicopatológicos, como lo llamamos, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de trastornos mentales o trastornos psíquicos, ¿sí? Va a depender mucho entonces de la capacidad psicológica de la persona. Bien, ¿qué nos dicen entonces los estudios respecto a las consecuencias psicológicas? Y con esto ya vamos terminando. Bueno, hoy día hay una técnica de investigación que se llama el metaanálisis, que hacen los investigadores que efectúan el metaanálisis, juntan todas las investigaciones que se han hecho sobre ese tema, en este caso sobre los que han sido víctimas de abuso sexual, ¿sí? Hacen una combinación de resultados y un análisis estadístico, y producto de los estudios de metaanálisis en aquellas personas que han sufrido hostigamiento o abuso sexual, ¿no? Se determina que sufren trastorno por estrés postraumático. Algunos comienzan a consumir sustancias psicoactivas y otro grupo pasa a ser un episodio depresivo mayor, hablando de trastornos mentales, ¿no? Y si hablamos de reacciones psicológicas, vemos que la autoestima se ve afectada, que las habilidades sociales se ven afectadas y en algunos casos también el funcionamiento familiar. Y bueno, también va a tener repercusiones en su vida de pareja, en su vida sexual, ¿no? Entonces, el estrés postraumático es uno de los cuadros que generalmente se establece en las víctimas, ¿no? Y bueno, no voy a entrar a más detalles porque habría que hacer toda una clase de psicopatología, pero claro, para desarrollar este trastorno de estrés postraumático hay factores de riesgo, ¿no? Generalmente las mujeres, por lo general, o sea, tienen mayor riesgo. Eso no significa que los varones tampoco no hagan esto, sí, pueden hacerlo, pero hay más riesgo si son de sexo femenino. Hay mayor riesgo si hay antecedentes psicopatológicos en la persona que ha sufrido, ¿no? La alta percepción del riesgo de la vida durante el trauma, o sea, cómo se ha efectuado el hecho de violencia, ¿no? Si hay una baja percepción de apoyo social, ¿no? Si hay una presencia de secuelas físicas y una alta percepción de estrés psicosocial, generalmente son los factores de riesgo que hace que las personas víctimas de esta situación desarrollen este trastorno de estrés postraumático, que tiene características peculiares, ¿no? O sea, primero, para considerar este cuadro, la persona ha tenido que estar expuesta a una situación de muerte o de violencia sexual, ¿no? Real o de amenaza. Hay recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios, intrusivos que te vienen a la mente, ¿no? Situaciones traumáticas, sueños de angustia recurrentes, ¿no? Reacciones disociativas, ¿no? Como en la mente que el hecho se repite, ¿no? Y te despiertas abruptamente, ¿no? Y a situaciones extremas que puede haber pérdida de la conciencia, un malestar psicológico intenso, ¿no? Que revive el hecho traumático hasta reacciones fisiológicas intensas, ¿no? Que reviven el hecho traumático, ¿no? Entonces, como vemos, miren, todo lo que sufre psicológicamente una persona que se ve expuesta o ha sufrido este tipo de aspectos. Claro, como hemos dicho, no todas las personas reaccionan de la misma manera. Va a depender la situación, qué tan traumática ha sido, ¿no? Y de los factores de riesgo que estamos señalando. Un estudio hecho en Colombia sobre el impacto sexual en la salud mental de las víctimas abusados sexualmente refiere que un 27,5% hace trastornos de ansiedad, en niños sobre todo,
Igual hace trastornos de conducta, chicos que no quieren ya, se rebelan contra las normas, son agresivos. Otro grupo hace trastornos depresivos, trastornos adaptativos, ¿no? Entonces, como vemos, este es un estudio en el ámbito latinoamericano, y en niños esto se puede observar, ¿no? Otro estudio sobre trastornos mentales en hombres y mujeres expuestos a violencia sexual en la infancia de ambos sexos. También vemos trastornos del estado de ánimo, trastornos de la ansiedad, trastornos de la personalidad, patologías duales y, bueno, felizmente en este estudio dice poquitos hacen trastornos psicóticos, ¿no? Que son situaciones de enfermedad mental más extremas, ¿no? Bueno, acá también hay una caracterización del abuso sexual en servicios de urgencia y consulta externa en Colombia, ¿no? Y también señala, pues, algunas características psicosociales, sobre todo de los agresores, que un 42,9% eran familiares, ¿no? También una revisión sistemática, no metaanalítica, sistemática, señala que hay alta prevalencia de ideación y conducta suicida en menores víctimas de abuso sexual, ¿no? En niños, sobre todo, hay un gran porcentaje, cerca del 80%, que sufren consecuencias psicológicas negativas. Los niños son, lógicamente, más vulnerables por el proceso de desarrollo que están viviendo. Y claro, esto se va a agudizar dependiendo del grado de culpabilización que el niño afronte y cómo la familia y los padres también tengan el manejo, ¿no? En las niñas generalmente presentan reacciones ansioso-depresivas. Los niños tienden al fracaso escolar, o sea, repiten el año, ya no rinden en sus estudios, ¿no? Problemas de socialización, inclusive algunos logran tener comportamientos sexuales agresivos, ¿no? Ese es un estudio interesante también, un estudio hecho en Australia, ¿no? Donde toman una gran muestra, es un estudio metaanalítico, ¿no? Y se determina también qué trastornos en las personas que han tenido abuso sexual hace una asociación entre abuso sexual y diagnósticos de por vida. ¿Cuáles son esos diagnósticos por vida? Trastorno de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, trastornos de estrés postraumático, trastornos del sueño e intentos de suicidio. Diagnósticos de por vida en abusados sexuales según un estudio metaanalítico. Aquí también hay otro estudio, esto es y tomaron datos de establecimientos de medicina forense en Australia, ¿no? Es una de las bases de datos más grandes que se ha establecido desde el año 61 hasta casi que fue publicado el trabajo en el 2004. Entonces, se señala que tanto hombres como mujeres que fueron víctimas de abuso sexual tuvieron tasas significativamente más altas de tratamiento psiquiátrico durante el periodo que la población general, o sea, comparan con población general, o sea, para que uno pueda determinar si efectivamente este hecho de abuso sexual hace que las personas consulten más los servicios de psiquiatría, ¿no? Y lo comparan con población general y hay diferencias estadísticamente significativas, como podemos observar, y es una forma de ver el impacto, ¿no? También Pereda y Gallardo han establecido consecuencias neurobiológicas del abuso sexual infantil, como alteraciones neuroendocrinas, funcionales, neuropsicológicas, que afectan. Uno de los pocos estudios respecto a victimarios, ¿no? Aquí en internos del penal de Lurigancho en el año 2017, publicado en la revista del Colegio Médico, no establece un perfil psicopatológico, ¿no? El 63% no identifica un trastorno mental, pero un 6,6% sí consumían sustancias psicoactivas, 1,3 esquizofrenia, 1,3 trastornos neuróticos, ¿no? Y intentan hacer un perfil, pero no se establece un perfil definido. En estos momentos yo también tengo un estudiante que va a hacer un perfil psicosocial de personas que han sido sentenciadas por delitos sexuales, buscando establecer un perfil, y estos tipos de estudios son importantes efectuarlos, ¿no?
Bueno, los estudios internacionales también señalan que generalmente las personas infractoras en un 94-98% son del género masculino, ¿no? Es lo que señalan la mayoría de las investigaciones, ¿no? También un estudio hecho con expedientes del Poder Judicial en el Perú en víctimas, o sea, con denuncias, ¿no? Con carpetas fiscales, ¿no? El 75% han sido abusadas por conocidos, ¿no? Donde se dio el hecho en un hotel, en la casa de la víctima, ¿no? O en la casa del agresor, ¿no? Y el medio usado es la fuerza física o aprovechándose del estado de la víctima, en los pocos estudios que se han establecido. También respecto al agresor, hay una hipótesis de que las funciones ejecutivas de estas personas se verían afectadas. Las funciones ejecutivas es un constructo que en los últimos tiempos ha surgido, que es la capacidad de planificación, de controlar la impulsividad, que tiene todo un fundamento neuropsicológico, ¿no? Y se han encontrado efectivamente diferencias estadísticamente significativas entre abusadores sexuales, con población normal y con otro tipo de delitos, ¿no? Sobre todo en lo que es impulsividad, capacidad de planificación, de postergar algunas cosas, y lo cual daría ya en alguna medida un perfil neuropsicológico en estas personas. Para concluir, nosotros efectuamos con un grupo de estudiantes que estamos por sistematizar la información, estoy procesándola. Diseñamos una escala de maltrato en la universidad, 52 ítems, y bueno, hay que estar en alguna medida, bueno, debemos entrar a un proceso de educación. No hay cifras alarmantes, pero eso no implica que no se dé maltrato en la universidad, ¿no? Por ejemplo, ¿has sentido que los profesores te motivan más a estudiar en la universidad? Bueno, era un puntaje de 0 a 4, ¿sí? Casi llega a 3.5. Bueno, esto es una sola facultad, indudablemente. Sería interesante ver qué pasa en la universidad. ¿Sientes que es común en la universidad tratar con respeto a los estudiantes? Es lo más alto, por encima de 3.8. En la facultad que hicimos, en alguna medida nos deja tranquilo, pero no es mínimo, pero sí es importante echarle una mirada. Hay un grupo que no se ha sentido así, aunque se llega por encima de 3.5, y podemos ir observando ahí. ¿Te hicieron sentir ignorado en la universidad? Cerca a 2, ¿no? ¿Has recibido alguna amenaza verbal en la universidad? Encima de 1.5, cerca de 1.8. Entonces son datos interesantes, que tenemos datos empíricos y que haremos llegar a la Defensoría para establecer todo el programa educativo que corresponda. Termino entonces señalando que nos espera una gran tarea, ¿no? Como hemos señalado al comienzo, este es un tema de derechos humanos, es un tema ligado a la salud mental, es un tema del desarrollo del potencial de las personas. Por lo tanto, yo apelo a la ley universitaria que dice que los estudios generales deben estar dirigidos a la formación integral de los estudiantes. Porque la formación integral implica educar personas, construir personas en el buen sentido del término. No solamente es transmitir la ciencia, transmitir el conocimiento, sino, como dice los filósofos alemanes, ¿no? Fichte, tenemos que preparar a los estudiantes en la manera de ser y estar en el mundo, y esta manera de ser y estar en el mundo implica respetar los derechos humanos y construir una salud mental basada en el bienestar. Como lo dice también Luis Orozco, un maestro colombiano, formación integral debe implicar contribuir a enriquecer el proceso de socialización del estudiante, y una universidad libre de hostigamiento sexual, de abuso sexual, implica enriquecer una socialización basada en la equidad, en la igualdad de género, ¿no? Donde el estudiante sea sensible también para que pueda denunciar estos hechos, para que no se guarde estos aspectos, ¿no?
y pueda también contribuir a la prevención de estos aspectos, pero también a la promoción de una sexualidad y de un desarrollo saludable. Quiero ir terminando entonces con estas últimas diapositivas, apelando a Martha Nussbaum, una filósofa que tiene un magnífico libro de Crear Capacidades, donde ella desarrolla una filosofía de la calidad de vida y la justicia social. Esto tiene que ver, como he tratado de señalar el contexto, con la calidad de vida y con una justicia social en la equidad de género. Ella destaca que la sociedad, los estados deben identificarse con la persona como un fin y no como un medio, donde la persona tenga la libertad, donde la persona sea capaz de elegir, donde no se genera la injusticia, la desigualdad, la discriminación y la marginación, donde se busque promover las capacidades centrales. Y aquí llama capacidades centrales, ella tiene una larga lista, pero yo he tomado fundamentalmente estos aspectos que creo que en este contexto que estoy señalando la salud mental vienen al caso. Dice ella, vivir una vida humana de duración normal, sin traumas, sin daños psicológicos, ¿no? Una salud reproductiva, ¿no? Alimentación y vivienda, ¿no? Adecuada, ¿no? De bienestar, ¿no? Y por lo tanto el hostigamiento y el abuso sexual atenta contra la salud reproductiva de las personas, contra la sexualidad. Dice una integridad física libre de desplazamientos, sin riesgos de ser violentados, ¿no? De oportunidades de satisfacción sexual y de elección en cuestiones reproductivas, ¿no? Y respecto a esta capacidad de centrales que ella habla, ligada a las emociones, dice, desarrollar este poder de amar y ser amados, ¿no? Con respeto, con la libre elección, ¿no? Y entonces, por eso dice, si desarrollamos estas capacidades centrales, vamos a poder hacer una educación para la ciudadanía democrática, para la vida y el mundo. Y ella propone en los currículos de pregrado, que es parte de la formación integral, y esa es un poco la propuesta para el debate, para la discusión, los cursos de sexualidad humana, porque tenemos que educar a nuestros estudiantes para estar libres de hostigamiento y abuso sexual. También quiero apelar a Bauman, otro filósofo que hablaba de los tiempos líquidos. Él decía que hoy día en la sociedad todo es el apuro, la rapidez, ¿no? Todo se modifica con celeridad, ¿no? Avanzamos a un mundo vertiginoso, ¿no? Y eso también se ha dado a la afectividad, se ha traducido a la sexualidad, ¿no? Y él habla también del amor líquido, ¿no? Donde hay relaciones de fugacidad y la falta de compromiso expresa que cada día han ganado más terreno y que el sexo bueno hay que aprenderlo y para así evitar tener un amor líquido, ¿no? Y eso pasa por educar a nuestros estudiantes. O como dice Edgar Morin, ¿no? Tenemos que tener una mente bien ordenada, ¿no? Y una mente bien ordenada implica trabajar con un pensamiento humanista, no solamente con un pensamiento científico, ¿no? Para que formemos ciudadanos realmente el nuevo milenio y no solamente formar cabezas, sino también en el sentido, vamos a decir, emocional, formar también corazones, ¿no? O como dice Harari, hemos pasado por 3 grandes crisis, ¿no? En la historia de la humanidad. Las hambrunas destruyeron muchas poblaciones, hoy día más gente muere de obesidad. La violencia, sobre todo las grandes guerras, exterminaron muchas poblaciones. Hoy día más gente se suicida y ya sabemos una de las consecuencias en la salud mental del abuso sexual. Algunos llegan a esta situación. Las epidemias también exterminaron poblaciones. Hoy día nos estamos enfrentando a una situación muy complicada, pero más gente muere hoy día por vejez. Y él dice en su reflexión que hoy día el drama del ser humano es el derecho a la felicidad, ¿no? Y si queremos personas felices, si queremos personas que desarrollen su salud mental, entonces tenemos que crear una cultura libre de violencia, libre de hostigamiento sexual, libre de abuso sexual.
Y entonces eso implica, como decía Gardner, desarrollar 5 mentes del futuro. Una mente disciplinada, ¿no? Una mente sintética que nos permita organizar toda la información que recibimos, que nos permita aprender todo lo que nos da los medios educativos. Una mente creativa, esa mente creativa se puede apagar en las personas que son víctimas de abuso sexual. Una mente respetuosa, ¿no? Claro, hay personas victimarios que están dañados psicológicamente por lo que han vivido, ¿no? Pero tenemos que desarrollar esta mente respetuosa, de capacidad empática, de poder trabajar en equipo entre hombres y mujeres, una mente abierta a la diversidad cultural y social, no prejuzgar porque si la persona es de la zona del oriente o de la selva tiene cierta connotación, eso son creencias o prejuzgamientos, ¿no? Y respetar las libertades, ¿no? Y eso tiene que ver con una mente ética, como decía el gran Howard Gardner, ¿no? Y finalmente termino entonces con este gran poeta uruguayo de Galeano, que decía que vivimos un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Entonces, reparemos en el contenido y, estimado doctor Matos, le agradezco por la invitación y creo que le espera un gran trabajo de educación y también de poder llevar a cabo y que terminen en sanciones drásticas con aquellas personas que cometen estos delitos en la universidad. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias a usted, doctor José Livia. Sabemos de sus enormes capacidades y más aún su compromiso en estas tareas. Realmente ha sido muy aleccionador lo que usted esta tarde nos ha mencionado. El detalle de la información, de los estudios, pero también de la bibliografía compartida. Ciertamente, en estos temas, por un lado está la salud mental de la víctima y por el otro la del victimario, sin que ello implique dejar de lado otros factores como el ambiente, las reglas, etcétera, ¿no? Es bastante más complejo cuanto más lo analizamos, y entonces yo tomo la palabra suya de impulsar juntos el año que viene una investigación. Estoy seguro de que el vicerrectorado, dentro de sus líneas de investigación, sabrá cobijarnos para hacer un estudio a profundidad en toda nuestra universidad y compartirla con el resto de la comunidad. A propósito de ello, el día de mañana tenemos la presentación del libro de una egresada de nuestra universidad que ha hecho un estudio al respecto también en otra casa de estudios, pero que bien es una contribución importante para estos fines. Le agradezco mucho, infinitamente, y creo que con su exposición ha ganado mucho nuestra comunidad. Con su exposición seguramente se han abierto otras posibilidades de desarrollo que estaremos implementando y para lo cual siempre contamos con usted. Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes.